buenos días, un gusto como siempre estar en este espacio. Oye, hay varias leyes, el asunto de la del Banco de México que medio se ha puesto en pausa, medio se ha congelado, se enfrió tantito, no creo que congelada, pero está esta otra ley que sorprendió un poquito porque pues parece que es la reforma a la reforma energética, pero como los votos no les dan en la Constitución para poderla modificar, pues han sacado esta especie ahí de Frankenstein que limita la inversión privada y que pone un poco en riesgo a las inversiones que ya están. Cuéntanos, ¿cómo lees este tema? Mira, como ayer lo planteó el Consejo Coordinador Empresarial, es virtualmente una expropiación implícita. ¿Por qué razón? Porque muchas de las inversiones que se hicieron a lo largo de varios años, no es solamente en la administración de Enrique Peña, sino desde antes. Ya se podía ser un productor independiente de electricidad y venderla a la Comisión Federal de Electricidad o para propósitos de autoabastecimiento. Bueno, pues ese tipo de inversiones, Luis, con la nueva ley, pues quedan prácticamente al margen. Es decir, es muy probable o que se prohíba su operación en el caso del autoabastecimiento o que no haya mercado porque la CFE va a monopolizarlo. Por eso es que dice el Consejo Coordinador Empresarial que se trata de una expropiación implícita. Como tú decías, es como si estuvieses jugando un partido de fútbol y a la mitad del juego llega el árbitro y te dice, señores, ya no es fútbol, es béisbol. Pero pues ¿cómo? Nosotros nos preparamos, nos organizamos para jugar fútbol. Pues no, aquí el que toma las decisiones soy yo y es béisbol. Bueno, de ese tamaño es el cambio de reglas, Luis. Quisieron hacerlo desde el año pasado a través de medidas administrativas por decretos de la Secretaría de Energía. Y muchas empresas, incluyendo instituciones como la Comisión Federal de Competencia, acudieron a los tribunales o incluso a la Corte y obtuvieron la suspensión de estas medidas. Ahora el planteamiento pues es, bueno, si no se puede a través de medidas administrativas, vamos a cambiar la ley. Creo que tampoco se va a poder si las Cortes mantienen su criterio fijado hasta ahora, porque aunque se cambie la ley, creo que los productores privados podrían acudir a demandar la inconstitucionalidad de esa reforma que pues entró ya a la Cámara de Diputados. Se espera que se dictamine este mes porque entró con el carácter de preferente, es decir, con un tiempo fatal, 31 días naturales para ser resuelta, y en la otra Cámara pues un plazo semejante, así que pues se va a convertir en un foco de tormenta esta iniciativa, Luis. Que seguramente ya lo han dicho de manera totalmente abierta y franca, eso hay que reconocérselos, o sea, están dispuestos a aprobar la Fast Track, tienen los números y dicen que es urgente porque quieren salvar a la CFE, porque quieren pues salvar la industria energética nacional y del Estado, pero aquí hay varios temas. El primero, cuando tú le dices a alguien que estás jugando fútbol y a la mitad del partido le dices, oye, estamos jugando realmente béisbol, pues obviamente que alguien se va a enojar, pues me cambiaste las reglas del juego. Pero cuando quienes se pueden enojar son tus principales socios comerciales, en medio de la peor crisis económica que hemos vivido, Enrique, no quiero pensar cuál va a ser el pronóstico. O sea, ¿cómo lo van a tomar los socios norteamericanos y los socios canadienses frente al TEMEC? Pues sí, y además, Luis, contradiciendo uno de los objetivos políticos del nuevo gobierno norteamericano, que es el de la búsqueda de energías limpias, de cuidar al planeta del calentamiento global. Bueno, la disposición que aparece en la ley de la industria eléctrica, pues le da prioridad a los combustibles contaminantes, porque pone en segundo término de prioridad para usar la energía eléctrica la que sea generada por CFE, independientemente
de su naturaleza, de que sea generada con carbón, de que sea generada con combustóleo, eso ya no importa, ni el costo ni la limpieza de la energía que se genera. Entonces, como dices, no solamente se van a enojar los inversionistas, sino creo que también se va a hacer un cortocircuito con el gobierno norteamericano. Mira, ojalá que la sensatez prevalezca. Yo pienso, el gobierno tiene derecho a cambiar prioridades, efectivamente, pero que lo haga bien, que se vaya por una constitucionalidad, por una reforma constitucional. Claro, como tú decías al principio, pues como los votos no le alcanzan, entonces dice, bueno, vamos a disfrazar y vamos a tratar de pasar una bola rápida, hablando del béisbol, de pasar una bola rápida y capaz que le doblamos la mano a la Corte y nos acepta esta reforma, aunque sea contradictoria con la Constitución. Ese es el tema, o sea, ¿qué va a pasar en la Corte? Porque seguramente la van a impugnar, seguramente va a haber ahí un pleito, y es una Corte que también de pronto está dando luces y golpes hacia un lado, que pareciera que se inclina un poco hacia el oficialismo. La Corte tan cuestionada que aprobó una consulta que fue tan polémica. A ver qué sucede ahí con la Suprema Corte, ¿no? O sea, que si esto lo validan o no lo validan, y en lo que lo validan, pues el mensaje que ya les estamos mandando a los inversionistas del mundo y particularmente a nuestros socios. Sí, con la Corte tenemos dudas de qué pueda pasar. Con los inversionistas ninguna, Luis. Es realmente un golpe a la inversión. Es decir, el inversionista va a decir, yo invertir en México bajo estas condiciones, cuando eventualmente me van a hacer que valga cero o valga muy poquito aquello que me costó 500, 1,000, 2,000 millones de dólares, inversiones hechas a lo largo de los últimos años, no, pues a ese país no le entro. Y todo en medio, insisto, de la peor crisis económica, o sea, un poco como que ves la tormenta y no te hincas, ¿no? Sí, totalmente. Por si nos hiciera falta algo, Luis, de por sí tenemos suficientes problemas con los que la propia crisis ha generado, pero pues pareciera que estamos, es un decir, el gobierno o el Congreso están obstinados en todavía acentuar más esa problemática. Fíjate que nos escriben en WhatsApp y nos plantean aquí algo. Estaría interesante saber qué es lo que puede suceder con quienes instalaron paneles solares o que están haciendo modificaciones en su casa para energías más limpias. Si tendrán afectaciones, pues será interesante también ver esa óptica, ¿no? En algún punto. Aparentemente no. Aparentemente si uno puso en su azotea celdas solares y calienta el agua, genera electricidad con esas celdas, pues creo que lo van a dejar tranquilo, pero bueno, uno nunca sabe, en una de esas hasta al pequeño consumidor lo va a considerar competencia la CFE. No, ojalá que, no lo dudo ni tantito, pero bueno, a ver cómo nos va en este año y a ver cómo nos va con la inversión que estamos ahuyentando y con el discurso que ese sí está desbordándose en cuestiones populistas. Cuando le pegue, le va a pegar a final de cuentas al consumidor, Enrique, y con eso cerraría. ¿Qué le dirías a ellos, al consumidor, a la persona que en estos momentos está escuchando y que sabe que pues frente a la pérdida de chamba, frente a que hay menos lana, frente a que las empresas están haciéndole como pueden, porque aquí cada quien se rasca con sus uñas, pues ahora sin inversión, pues no se antoja que vaya a ser una recuperación sencilla, nos vamos a tardar varios años. ¿Qué le dirías a esa persona que pues dice, ¿de dónde me agarro, hombre? Sí, mira, pues en términos de esta iniciativa, simplemente que piense qué conviene más. Si fortalecer las finanzas del consumidor teniendo una electricidad que puede ser más barata, o fortalecer las finanzas de la CFE cuando el consumidor tenga que pagar cuentas más altas por energía menos eficiente y por lo tanto más costosa. Pues creo que la respuesta es muy clara. Las finanzas propias están suficientemente dañadas como para ponerlas en primer lugar, y ya lo de CFE, bueno, que compita a la buena, no a través de este mecanismo, Luis. Enrique Quintana, es un gran honor poderte tener este espacio. Te mandamos un abrazo, Enrique, gracias. Igualmente, Luis, un gusto. Hasta luego. Es el director editorial en el diario El Financiero, lo lee usted todos los días, Enrique Quintana.